Ya. Buenas noches, hermanos. Le damos las gracias al Señor por estar una vez más en este lugar, por medio de esta forma de comunicarnos, y también mandarles saludos de mis hijos y mi esposa a cada uno de los oyentes. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, estamos en este lugar para volver a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, dirígenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Una vez más te adoramos, te alabamos, Padre, y glorificamos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 32 al versículo 42. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 32 al versículo 42. La palabra dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. La oración de nuestro Señor Jesús siempre ha estado en toda la vida del ministerio de nuestro Señor Jesús. Su ministerio era el anuncio del Evangelio, y en ese ministerio del anuncio del Evangelio siempre Él estaba orando. Pasaba mucho tiempo en oración. Pero este momento es una oración única, una oración especial, porque en esta oración tiene que ver también la hora en que es para enfrentar al enemigo, para la hora donde será un tiempo de angustia, donde entregará su vida por nuestros pecados. Y podemos ver esta primera parte en el versículo 32 hasta el versículo 33. En esta primera parte podemos ver lo que es la oración en el tiempo de la angustia. Y vemos a nuestro Señor Jesús, que Él siempre tiene un lugar para orar, y ese lugar es el huerto de Getsemaní, un lugar donde Él estaba siempre, frecuentemente, para orar cuando llegaba en esta ciudad de Jerusalén. Y lo que podemos ver es que aquí Él empieza diciendo: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y Él estaba con sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y estaba con ellos, y Él en el alma se puso muy triste y se había angustiado, y les dice a ellos: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste hasta
la muerte. Él sabía muy bien que su hora había llegado. La hora de la muerte había llegado para él. Y él sabía muy bien que ese momento era un tiempo de mucha angustia, era un tiempo de mucho dolor. No era físicamente en ese momento, pero era en el alma, en su ser interior. Había ese momento de tristeza, de angustia extrema. Y dice Lucas que era su angustia de tal manera que era como grandes gotas de sangre que caían sobre él. Y la única manera de sobreponerse a ese momento difícil es la oración. Y nosotros, hermanos, nos está enseñando que en los tiempos más difíciles de la vida, lo que nos toca es quedarnos en oración. Van a llegar tiempos de angustia, como ha llegado esta hora de angustia para nuestro Señor Jesús. Ese momento difícil para Él, pero ese tiempo de angustia y ese tiempo difícil, la única manera de poder enfrentar es con la oración. Hermanos, vuelvo a repetirle, nuestra vida siempre va a haber tiempos de angustia, momentos difíciles que vamos a pasar, cualquiera sea nuestras circunstancias. Lo que el Señor Jesús nos enseña es que nosotros debemos entrar en oración. En oración, derramar nuestra alma, nuestra tristeza, nuestra angustia, ponerlo en las manos del Señor. Ustedes saben, hermano, que este mensaje es tan apropiado para este momento, porque nosotros como nación, como Perú, estamos viviendo en estos días un tiempo muy difícil, un tiempo en el cual nos toca orar al Señor, clamar al Señor para que toda esta situación pueda terminar, para que todo este tiempo difícil pueda pasar. Y eso es lo que podemos ver en la oración de nuestro Señor Jesús. Por eso es muy importante, hermano, la oración. Tiempos difíciles vendrán sobre tu vida y sobre mi vida. Y esos tiempos difíciles, ya Jesús nos enseña que la única manera es orar, orar y orar. Y aquí podemos ver que Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque Él sabía la hora. Pero aún en tiempo de angustia, lo más importante es la oración. Así que, hermanos, oremos unos por otros. Sobre todo, podemos ver que Él, es interesante, que se alejó de sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y Él estuvo a solas, un poco más allá. Porque es a solas que Él puede derramar su alma delante del Señor. Es a solas en que Él puede estar orando, clamándole a solas y presentar toda su angustia delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él como hombre sabía que esa angustia era porque le iban a traicionar, porque los discípulos le iban a abandonar, porque le venían momentos difíciles más adelante, porque se iban a burlar de él. Los líderes religiosos, él sabía de ese momento difícil. Por eso era en el alma. Qué tristeza cuando él se siente solo, abandonado por las personas más cercanas, donde él puede depositar su confianza. Ellos también, como vemos más adelante, se encuentran durmiendo. Cuando ellos sabían muy bien que el Señor ya les había anunciado 3 veces de su muerte, por lo tanto, deberían de acompañarle
pero sin embargo, ellos se quedaron durmiendo. Hermanos, esto es lo que podemos ver en este pasaje. Y a veces puede pasar eso en nosotros, de sentirnos tan solos, tan solos. Pero hermanos, ahí está la oración, para levantarnos de esos momentos difíciles. Porque puede usted de repente pensar, no hay, me siento solo, de repente está con la familia, pero se siente solo. Pero el Señor nos enseña que hoy es ese tiempo de orar en tiempos de angustia. No se desanime, hermano, orar en tiempos de angustia. Pero ahora vamos a ver la otra parte de la oración del Señor Jesús en ese tiempo de angustia. Esa otra parte de la oración del Señor Jesús en tiempo de angustia está allí, hermanos, en el versículo 35 y en el versículo 36. Es esa parte del 35 y 36 donde vemos al Señor Jesús en esa oración a solas con el Padre. En esa oración de Él con el Padre. Podemos ver ahí que dice, se fue, y él en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora, que pasase de él aquella hora, porque él sabía muy bien que esa hora de su muerte había sido ya decretada por Dios. Él sabía muy bien que ese plan perfecto de Dios tenía que cumplirse. Pero él oraba, ahí él estaba diciendo, si fuese posible, que pasase aquella hora, o que hubiese otro plan, que no sería ese momento tan difícil, si podría cambiarse el plan. Pero hermano, no se quede esa oración allí. Usted puede ver el versículo 36 y él empieza diciendo, con esa palabra que él ya nos enseñó en otro momento de la oración, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Padre mío. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Pero hermanos, ¿por qué? Porque esa copa era, hermanos, ese momento difícil para él, ese tiempo de angustia que le tocaba vivir en esa copa de ira, era que él carga con nuestros pecados, que del pecado de la muerte, él carga con el pecado de la muerte. Y al cargar él, que es hombre perfecto, con el pecado de la muerte, la ira de Dios iba a estar sobre él. El juicio de Dios caía sobre él, un hombre inocente, un hombre perfecto, pero sobre él, que no tiene la culpa de nuestros pecados, pero él se hace cargo de nuestros pecados, del tuyo y el mío, de ese pecado que le quiero volver a repetir, de la condenación a la muerte eterna. De ese pecado, él recibe ese juicio de Dios sobre él, sobre su cuerpo, recibe ese juicio de Dios. Porque él sabía que ese momento era difícil para él, pero no había otro camino, no había otra forma. Aunque él al comienzo puede decir que si hay otro plan, pero él sabe que no hay otro plan para derrotar a Satanás, que no hay otro plan para rescatar a muchos, que no hay otro plan para traer perdón
sobre nuestros pecados, porque Él, al cargar con nuestros pecados, y viene la maldición sobre el pecado, el enemigo es derrotado. Él sabe que al cargar Él con nuestros pecados, al pagar Él con nuestros pecados, Dios nos perdona a nosotros de nuestros pecados. Él sabe que si el pecado entró por un hombre a todos los hombres, así también la redención viene por un solo hombre, por muchos. El perdón viene de los pecados, el perdón de los pecados viene por un solo hombre, por la redención de muchos pecadores. Mi hermano, ese momento, es por eso que él en su oración dice, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al final, hermano, él entiende que tiene que cumplirse el plan de Dios. No como yo quiero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al final dice él en su oración, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Porque tú tienes un plan que desde el punto de vista humano, le es difícil de comprender, pero sabe que ese plan tiene que cumplirse. Es por eso que él dice que se haga tu voluntad, Señor. Hermano, esa es la oración que siempre nosotros debemos hacer. Reconocemos que él cargó con nuestros pecados, que ya somos libres del imperio de la muerte, que somos libres de la esclavitud que hemos estado en las manos de Satanás y que hemos recibido la redención de nuestros pecados. Hermanos, pero nos enseña él al final, como un gran ejemplo, en la oración, que siempre debemos terminar, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Porque la voluntad del Señor es perfecta. Y él sabía muy bien que esa voluntad del Señor es perfecta. Es perfecta porque en esa voluntad del Señor se derrotaba a Satanás, se derrotaba el imperio de la muerte. Y el perdón de pecados venía para toda la raza humana. Hermanos, entonces cuando nosotros estamos orando, aún en los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles, en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre al final tenemos que terminar igual que Jesús. En nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad. Y él aceptó la voluntad del Padre. Así nosotros, nuestras oraciones siempre deben de ser así, que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad, Señor, es perfecta. Y muchos hermanos, a veces no nos enseñan así. A veces queremos que se haga conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro deseo, y no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos enseña aquí que se haga tu voluntad. Hemos estado viendo el día del estudio bíblico del jueves que esta palabra de que se haga tu voluntad también estaba en la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo subía a Jerusalén, le habían profetizado que no suba porque le iban a apresar, le iban a poner en la cárcel, que iba a sufrir mucho en Jerusalén, que le estaban esperando
para matarlo. Y él sabía, pero él sabía muy bien que ese era el camino que tenía que seguir. Y por tanto, los discípulos que estaban con él, con el apóstol Pablo, los hermanos que estaban con el apóstol Pablo, al final terminaron diciendo que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, el camino de Jesús nunca fue fácil. El ministerio de Jesús nunca fue fácil. Nunca fue un ministerio cómodo. Siempre él vivió momentos de angustia. Y Pablo también vivió esos tiempos difíciles. Y sabía muy bien que en esos tiempos difíciles estaba la voluntad perfecta del Señor. En todo momento, la voluntad perfecta del Señor. Y eso nos enseña, hermano, que cuando vayamos a presentarnos en oración delante del Señor, llevando nuestros problemas, llevando nuestras necesidades, llevando nuestras cargas en el Señor, rogándole a Él que cambie esta situación. Y el Señor cambia. La voluntad del Señor es perfecta. Siempre debemos terminar diciendo, Señor, es tu voluntad perfecta. Y comentaba un poco en el estudio. Hermano, aun cuando de repente nos espera una sala de operación, nuestra oración siempre, antes de entrar a una operación, el Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Señor es perfecta. Tal vez no te operen, es la voluntad del Señor. Te operan, es la voluntad del Señor. Cualquier situación que nos pueda suceder, es la voluntad del Señor. Eso es así, hermanos. Por eso cuando vamos a orar ahora por nuestra patria, por este Perú que se está derramando sangre, lo único que podemos decir, Señor, Señor, danos fortaleza, pero tu voluntad, Señor, es perfecta y ayúdanos a que toda esta situación pase para poder seguir adelante, confiando en ti, Señor. Siempre hemos confiado en ti. Siempre tú tienes una salida. Siempre tú tienes tu plan. Él tiene un plan perfecto para nuestra nación. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Tiene un plan perfecto para nuestra vida, vuelvo a repetir. Y le decimos, Señor, en esta noche, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y es eso lo que debemos pedir. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Cuando dijo, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y podemos ver, hermanos, que esta parte es muy importante para nuestras vidas. La oración que debemos clamar todos los días. Porque en este mundo tenemos aflicciones. El mundo tendréis aflicciones, tiempos difíciles, pero la única manera de sobreponernos a todo ese tiempo de angustia, orando y diciendo, Señor, tu plan es perfecto y tú nos levantarás de esos tiempos difíciles. Porque el Señor Jesús pasó la hora de la prueba. Pasó la hora de la prueba, hermanos. Porque él como Dios sabía que había un plan perfecto después de esta hora difícil. Hay una hora difícil, pero es una hora. No se lo olvide, hermano, es un tiempo. Luego viene un tiempo de bendición. Y eso es lo que pasa. Porque Jesús resucitó al tercer día. Y su resurrección fue tiempo de bendición para nosotros. Él sabía ese plan. No nos vamos a quedar en esta hora difícil. Confíe usted en el Señor que va a salir de esa hora difícil. Que vamos a salir de este momento difícil que está pasando el Perú. Vamos a salir porque hay un plan mucho mejor para nuestra nación y para nosotros. Hay un plan perfecto.
Y viene la otra parte, que está en el versículo 37, cuando él va hacia sus discípulos. ¿Cómo los encuentra? ¿Orando? ¿Vigilando? ¿Cómo los encuentra? Vea usted el versículo 37. ¿Cómo los encuentra? Durmiendo. Y le llama la atención a Pedro, aquel que le dijo, yo nunca te voy a negar. Aquel que estaba siempre allí para seguir adelante. Aquel que dijo que iba a defender con su vida a Jesús. En la hora más difícil, estaba durmiendo. Y Jesús le dice, si no, dice ahí en el 37, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Exhortando. Esas palabras son en modo imperativo, de exhortación. Velad y orad. Velad y orad. Que es la única manera de poder vencer a la tentación. ¿Y cuál era la tentación que pasaba a nuestro Señor Jesús? Hermanos, Él, como pasaba por momentos de cansancio, por momentos de que tal vez los discípulos no comprendían el propósito de su venida. Pero esa es parte de la debilidad humana. Y Jesús había pasado ya por las tentaciones. Cuando vemos que empieza su ministerio, había tentaciones del enemigo. Se levantó para perturbar, para que no se realice ese plan de Dios que venía en la persona de Jesús, que era para la salvación de todos los hombres. Siempre estaba ahí el enemigo perturbando, oponiéndose a ese propósito de Dios. Y así también podemos ver aquí que ellos estaban cansados físicamente, tenían tal vez, en nosotros, hermanos, tenemos hambre, fatiga, cansancio, y eso muchas veces hace que no podamos estar vigilando. Muchas veces es un peligro para nuestra vida espiritual. Podemos estar trabajando todo el tiempo y nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de vigilar que el Señor viene pronto. Acá dice velad y orad. Dos cosas que uno debe hacer. Porque si no velamos y oramos, no es un peligro espiritual. Porque no vamos a poder estar, hermanos, preparados para cuando vengan esos momentos difíciles. Por eso dice, el espíritu, pero el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil en el sentido en que se cansa, hermanos. Usted se cansa, yo me canso. Los años pasan. El trabajo, las agitaciones de la vida diaria, muchas veces nos cansan y no perseveramos en la oración. El Señor nos está exhortando a orar. Y no solo orar, a vigilar. Les dice que vigilen, porque en realidad era pronto el momento difícil de Jesús. Que vigilen. Era un momento muy difícil para él, pero que ellos estén orando y vigilando para cuando llegue ese tiempo difícil. Hermanos, eso nos está llamando a nosotros la atención. Como usted puede ver, en el versículo 39, otra vez, él va a orar a solas, pero otra vez él vuelve a los discípulos y los encuentra durmiendo. Dicen el 40, los halló durmiendo. La razón, los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. ¿Qué responder? Se quedaron callados.
No sabían qué responder. Hermanos, es muy importante la oración. Y es muy importante que esté vigilando, que pronto es la venida del Señor. Como hemos hablado otro día, a veces estar esperando, hoy viene el Señor. Las señales que vemos en este mundo cada día son más intensas. El mundo es más violento. El mundo, hermanos, la moral se pierde cada día. Hay mucha violencia. Hay mucho pecado de corrupción. La naturaleza también sufre las consecuencias del pecado del hombre. Por eso hay terremotos, por eso hay maremotos, huracanes, por eso suceden temblores, granizadas, altos, no, debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilantes, hermanos. Y la única manera de hacer vigilante, estar vigilante, la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Como hemos estado viendo, lea la palabra de Dios para no ser engañado, para no ser llevado como hojas secas por cualquier viento de doctrina. Es un momento muy difícil. Hermanos, eso nos está exhortando a seguir vigilantes. Y para terminar, sabe que se va a cumplir su versículo 41. Dice, y les dijo, ya, dormí. Llegó el momento especial, como dice ahí, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. La hora había llegado, aquella hora que hablaba en el versículo 35. Esa hora llegó, y esa hora que llegó era para decir que en ese momento venía la turba para poder apresarle. Hermanos, ese tiempo que había llegado era un tiempo, hermanos, de que se cumplía la palabra del Señor. Era un momento en que se cumplía la palabra del Señor. Hermanos, gracias al Señor. Así es que el futuro de la raza humana en ese momento se acercaba y ahí estaba el Padre esperando al Hijo. Y ese momento llegaba, lo que vamos a ver en las próximas semanas, en el versículo 43 hasta el final. Hermanos, entonces, para terminar, agradeciéndole al Señor, es muy importante orar y velar cada día. En tiempos de angustia, acercarnos al Señor. En tiempos de angustia, decir, Señor, que se haga tu voluntad. En tiempos de angustia, no desanimarnos, que este cuerpo se levante en el nombre de Cristo, aun cuando está cansado por este trabajo, esta vida diaria, que se levante en el nombre del Señor. Porque pronto también
viene el Señor por segunda vez y su hora ha llegado. Terminamos entonces, agradecidos al Señor, y oramos en este momento. Y con una oración vamos a terminar dándole las gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú tienes la palabra precisa, perfecta, y esta es una palabra perfecta para esta noche, Señor. Una palabra perfecta porque todos pasamos por tiempos de angustia, personales, familiares. A veces la soledad mismo nos carga sobre nosotros, pero tú nos enseñas en tu oración cómo sobreponernos a ella. Oramos por nuestra patria, oramos por el Perú, por esta tierra bendita que tú has dejado para nosotros, Señor. Oramos, Padre, sabiendo que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida, sabiendo que tú tienes lo mejor para nuestra nación. Oramos para que todo pecado de corrupción que nos ha dañado por años y años, Señor, ese pecado de la avaricia, sea desechado, Señor, en tu nombre. Oramos, Padre, para que no reine el pecado, sino la gracia tuya. Donde el pecado reina, la gracia tuya sobreabunde, Señor. Oramos, Padre, de esta manera, por todos los hermanos, por todas las familias que están escuchando en este momento, por estos tiempos de angustia que pasamos como nación y aún por este tiempo de plaga que estamos viviendo en nosotros, Señor. Danos fortaleza espiritual, renuévanos la fe. Te damos a ti las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das fortaleza espiritual cuando entramos en oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una vez más te agradezco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y gracias al Señor por este tiempo tan especial.